Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 7. Durante el primer año todavía era presumida. Algunas veces mentía para excusarme ante mi marido y mi suegra. Me sentía extrañamente intimidada por ellos. A veces me ponía furiosa, pues su conducta daba la impresión de ser muy irracional, y en especial su aprobación del trato más irritante que me daba la chica que me servía. Para mi suegra, su edad y posición hacían más tolerable su conducta. Mas tú, oh mi Dios, abriste mis ojos para ver las cosas desde una luz muy distinta. Argumentos en ti encontré para sufrir que antes nunca había encontrado en la criatura. Después vi con claridad y reflexioné con gozo que este comportamiento, tan irracional como pudiera parecer y tan mortificante como era, resultaba ser muy necesario para mí. Si se me hubiera aplaudido aquí como en casa de mi padre, habría madurado de una forma intolerablemente orgullosa. Tenía un defecto común a los de nuestro sexo. No podía oír que una mujer fuera elogiada sin que encontrara un defecto con el que mitigar el bien que de ella se decía. Esta falta continuó durante mucho tiempo y era el fruto de un orgullo grave y maligno. El encomiar a quien sea de una forma extravagante proviene de una fuente similar. Justo antes del nacimiento de mi primer hijo, tuvieron a bien el tomar grandes cuidados de mí. Hasta cierto punto mis cruces se debilitaron. En efecto, estaba tan enferma que era suficiente como para incitar la compasión del más indiferente. Tenían tal deseo de tener niños que heredasen sus fortunas, que estaban continuamente atemorizados de que por ventura me hiciera daño. Pero cuando el momento del parto se acercaba, esta ternura y cuidados amainaron. En una ocasión, por haberme tratado mi suegra de una manera muy crispante, tuve la mala idea de fingir un cólico para alarmarles en alguna medida. Pero como observé que este pequeño artificio les había infligido mucho sufrimiento, les dije que ya estaba mejor. No hay criatura que pudiera estar más cargada de enfermedades de lo que yo estaba. Aparte de continuas náuseas, tenía una falta de apetito tan peculiar que, exceptuando alguna fruta, no podía soportar el ver la comida. Sufría de continuos desfallecimientos e intensos dolores. Mi debilidad perduró hasta mucho después de mi parto. En realidad, había suficiente para ejercitar la paciencia y gracias a nuestro Señor le pude ofrecer mis sufrimientos. Agarré unas fiebres que me dejaron tan débil que durante varias semanas apenas podía soportar que se me moviera o se hiciera mi cama. Cuando empecé a recuperarme, mi pecho sufrió un acceso de pus que se vio obligado a salir por 2 sitios, lo cual me causó mucho dolor, pero aún así todos aquellos males solo me parecieron sombra de las verdaderas dificultades, las que yo padecía en la familia y que iban aumentando diariamente. En efecto, la vida era tan tediosa para mí que aquellos males que se pensaba eran mortales no me asustaban. El acontecimiento mejoró mi aspecto y consecuentemente sirvió para aumentar mi vanidad. Estaba contenta de dar pie a expresiones de consideración hacia mí. Me iba a los lugares de paseo públicos, aunque eran raras ocasiones, y en las calles les arrancaba las máscaras a mi vanidad. Me quitaba los guantes para lucir mis manos. ¿Podría existir una insensatez mayor? Después de caer en estas debilidades una vez, en casa solía llorar amargamente. No obstante, cuando la ocasión se presentaba, volvía a caer en ellas. Mi marido tuvo pérdidas económicas considerables. Esto me costó cruces desconocidas. No que a mí me importaban las pérdidas, sino que yo parecía ser el blanco de todos los malos humores de la familia. Con qué placer sacrificaba las bendiciones temporales. Cuán a menudo me sentía dispuesta a tener que pedir el pan por limosna si Dios lo hubiera ordenado de ese modo. Pero no había quien consolara a mi suegra. Ella me instaba a orar a Dios por estas cosas. Para mí eso era totalmente imposible. Oh, mi más querido Señor, a ti nunca te pude orar acerca del mundo o de las cosas de aquel, ni mancillar mi consagrado remitir a tu majestad con el lodo de la tierra.
No, prefiero renunciar a todo ello y a cualquier otra cosa por causa de tu amor y por el goce de tu presencia en ese reino que no es de este mundo. Me sacrifiqué a ti por completo, aún suplicándote con fervor que dejaras a nuestra familia en la mendicidad antes de que consintieras el ofenderte. Excusaba a mi suegra en mi propia mente, diciéndome a mí misma, si me hubiera esmerado en arañar de aquí y rasgar de allá con vistas a ahorrar, no estaría tan indiferente ante tanta pérdida. Disfruto lo que nada me costó y cosecho lo que no he sembrado. Pero todos estos pensamientos no podían hacerme sensible de nuestras pérdidas. Incluso llegué a concebir la feliz idea de mudarnos al hospital. No había condición que me pareciera pobre y miserable y que no hubiera de ver con buenos ojos al compararlas con las continuas persecuciones domésticas que padecía. Mi padre, que me amaba tiernamente y que yo honraba más allá de lo que se puede expresar, no sabía nada de ello. Así lo permitió Dios para que también él estuviera descontento conmigo durante algún tiempo. Mi madre le decía continuamente que yo era una criatura desagradecida y que en vez de mostrar alguna consideración hacia ellos, destinaba todas mis miradas a la familia de mi marido. Las apariencias estaban contra mí. Yo no iba a verles con la frecuencia que debía. Ellos no sabían de la cautividad en que me encontraba y que estaba obligada a soportar por defenderles. Estas quejas por parte de mi madre y una situación trivial que surgió disminuyeron un poco el cariñoso apego de mi padre que tenía hacia mí, pero no duró mucho tiempo. Mi suegra me reprochaba diciendo, no nos habías sobrevenido aflicciones hasta que tú llegaste a casa. Todos los infortunios llegaron contigo. Por otro lado, mi madre quería que me manifestase en indignación contra mi marido, cosa a la que nunca pude someterme. Seguimos enfrentándonos con pérdidas tras pérdidas, pues el rey retenía una parte considerable de nuestras rentas y además perdíamos grandes sumas de dinero a causa del Hotel Ville. No podía tener paz o descanso en tan grandes desgracias. No tenía ningún mortal que me consolara o que me aconsejara. Mi hermana, la que me había educado, había dejado esta vida. Murió 2 meses antes de mi matrimonio. No tenía a nadie más como confidente. Quiero decir que siento mucha repugnancia al decir tantas cosas de mi suegra. No tengo dudas acerca de que mi propia indiscreción, mi capricho y las esporádicas salidas de un carácter acalorado atrajeron muchas de las cruces sobre mí. Aunque tenía eso que el mundo llama paciencia, no tenía mucho apego ni tampoco amor por la cruz. Su conducta hacia mí, que tan irrazonable parecía, no se debería examinar con los ojos del mundo. Deberíamos mirar más alto y entonces ver que fue dirigida por la providencia para mi eterno provecho. Ahora arreglaba mi pelo de la forma más modesta, nunca lo llevaba pintado, y con el propósito de subyugar la vanidad que aún me tenía en posesión, rara vez miraba al espejo. Mi lectura se redujo a libros estrictamente devocionales de autores como Tomás de Kempis y San Francisco de Sales. Los leía en voz alta para bien de los sirvientes mientras las doncellas de compañía arreglaba mi pelo. Soportaba ser vestida como a ella le apetecía, lo cual me libró de muchos problemas. Esto se llevó consigo las ocasiones que mi vanidad solía aprovechar para ejercitarse. No sabía cómo, pero todas las cosas referentes al vestir siempre me parecían bien. Si algunos días en particular quería estar más guapa, era peor. Estaba mejor cuanto más indiferente era en cuanto al vestir. En cuántas ocasiones he ido a la iglesia, no tanto a alabar a Dios como para ser vista. Otras mujeres celosas de mí afirmaban que me pintaba. Se lo decían a mi confesor, que me reprendía por ello a pesar de que yo le aseguraba que era inocente. A menudo hablaba yo en mi propia alabanza y buscaba exaltarme a mí misma menospreciando a otros. No obstante, estas faltas cesaron poco a poco, pues mucho lo lamentaba tras haberlas cometido. Con frecuencia me examinaba muy estrictamente a mí misma, escribiendo mis defectos de una semana a otra y de un mes a otro, para ver cuánto había mejorado o me había reformado. Ay, esta labor, aunque cansina, era de poca utilidad, porque confiaba en mis propios esfuerzos.
En verdad deseaba reformarme, pero mis buenos deseos eran débiles y lánguidos. En una ocasión la ausencia de mi marido fue tan larga y mis cruces y tribulaciones en casa tan grandes que decidí allegarme a mi marido. Mi suegra se opuso fuertemente. Gracias a la intervención de mi padre y su insistencia, esta vez ella me dejó ir. A mi llegar me encontré con que casi había muerto. Estaba muy cambiado como consecuencia de las preocupaciones y de las tribulaciones. No pudo terminar sus asuntos por estar privado de libertad para atenderlos y permanecía oculto en el hotel, donde Madame Longueville fue en extremo atenta conmigo. Yo llegué abiertamente y él le tenía pavor al hecho de que pudiera delatarle. Airadamente me instó a que regresara a casa. El amor y mi larga ausencia se sobrepusieron a cualquier otro argumento. Y pronto se calmó y consintió que me quedara con él. Me retuvo 8 días sin dejar que me alejara de su vista, temiendo los efectos de un confinamiento tan cerrado sobre mi constitución. Me rogó que saliera y diera un paseo por el jardín. Allí conocí a Madame de Longueville, que dejó patente una gran alegría por encontrarse conmigo. No puedo expresar en su totalidad la amabilidad que hallé en esta casa. Todos los empleados me servían de forma ejemplar y me admiraban a causa de mi apariencia y mi conducta externa. No obstante, estuve muy en guardia ante una atención excesiva. Nunca entablé diálogo con hombre alguno mientras estaba sola. No admitía a ninguno en mi carruaje, ni siquiera a mis parientes, a menos que mi marido estuviese dentro. No había ni una norma de discreción que yo no observara debidamente para evitar dar sospechas a mi marido u ofrecer a otros un objeto de calumnia. Todo el mundo estudiaba cómo contribuir a entretenerme o cómo hacerme un favor. Exteriormente todo parecía agradable. Los disgustos habían superado y contrariado tanto a mi marido que siempre había algo que yo tenía que sobrellevar. En ocasiones amenazaba con tirar la cena por la ventana. Yo decía que si lo hacía iba a causar a mi voraz apetito un daño irreversible. Le hacía reír y yo reía con él. Antes de aquello, la melancolía se había impuesto a todos mis esfuerzos y al amor que él tenía hacia mí. Dios me armó tanto de paciencia como de gracia para no contestarle de mala manera. El diablo, que intentaba guiarme hacia alguna ofensa, se veía obligado a retirarse confuso a través del camino abierto por el insigne socorro de aquella gracia. Amaba a mi Dios y no estaba dispuesta a desagradarle, y estaba entristecida interiormente por culpa de esa vanidad que todavía me veía incapaz de erradicar. Las angustias internas, junto a las opresivas cruces con las que a diario me tenía que encontrar, a la larga acabaron por enfermarme. Como no tenía ganas de causar molestias en el hotel, hice que me trasladaran a otra parte de la casa. La enfermedad resultó ser violenta y tediosa hasta tal punto que los médicos tuvieron en poco mi vida. El sacerdote, un hombre piadoso, parecía enteramente satisfecho con el estado de mi conciencia. Dijo que moriría como un santo, pero mis pecados estaban demasiado presentes y dolían demasiado a mi corazón como para tener tal presunción. A medianoche me administraron la extrema unción, pues en cualquier momento esperaban mi partida. Fue una escena de angustia general entre la familia y entre todos aquellos que me conocían. No había nadie indiferente a mi muerte salvo yo misma. La contemplaba sin temor y era insensible a su aproximación. A mi marido no le pasaba precisamente lo mismo. No había quien le pudiera consolar al ver que no había esperanzas. En el momento en que empezaba a recuperarme, a pesar de todo su amor, reaparecía su acostumbrada irritabilidad. Me recuperé casi milagrosamente y para mí este trastorno resultó ser de gran bendición. Aparte de una gran paciencia bajo fuertes dolores, sirvió para instruirme mucho en mi visión del vacío de todas las cosas terrenales. Me desprendió de mí misma y me dio un nuevo coraje para poder enfrentar el dolor mejor de lo que había hecho. El amor de Dios reunió fuerzas en mi corazón y en mí surgió un deseo de agradarle y serle fiel en mi condición. Coseché algunos otros beneficios que no necesito relatar. Todavía tuve que arrastrar 6 meses
de una lenta fiebre. Se pensaba que su fin sería la muerte. Tu tiempo para llevarme a ti, oh Dios mío, aún no había llegado. Tus designios sobre mí eran muy diferentes a las expectativas de aquellos que me rodeaban. Tu resolución sería hacer de mí el objeto de tu misericordia y la víctima de tu justicia. Amén.